Si uno mira los números de la gente experta a nivel mundial que construye estos indicadores, está en primera división Chile y Uruguay con la OCDE, con los países ricos, etcétera, mejor que España, mejor que Italia. Sigue siendo eso. Tenemos desafíos, claramente, pero sigue siendo eso. Está a mitad de camino Costa Rica y después todo el resto está en tercera división. Entonces, más allá de la percepción que tienen las personas, que es que la corrupción ha aumentado cualquier cantidad, los indicadores nos dicen que tuvimos una baja, pero seguimos en la primera división en todo el 2015, y yo quisiera creer que esta comisión contuvo eso y lo mantuvo entonces en el nivel correspondiente del 2015. Ya, pero de estas más de 200... Ahora, ¿por qué no ha mejorado la percepción? Es que eso mismo, digamos, porque ustedes hicieron un montón de recomendaciones, todas muy atendibles, aplaudidas en su momento, pero no se ha logrado avanzar en todo lo que ustedes un ejemplo recomendaron. concreto que está detrás de eso. Primero, hubo escándalo de corrupción, después también, digamos, los conocemos y tenemos escándalos más recientes como el del caso Audios, en que no se ha hecho mucho al respecto. Pero parte de lo que tiene esta agenda anticorrupción es que las medidas que se toman transparentan la corrupción que hay. Te doy un ejemplo concreto. Una de las medidas que propusimos fue límite de reelección de los alcaldes, a lo máximo 3 periodos. Bueno, ¿qué sucede? Sale el alcalde después de 3 periodos, llega el nuevo alcalde, toma una auditoría y se da cuenta de la corrupción que hubo. Hemos tenido muchos casos de corrupción de alcaldes gracias a esto, porque hubo finalmente un incumbente que no se pudo ir a la reelección. O sea, cosas que pasaban, y no siguen pasando, pero ahora las sabemos. Sí, en el fondo es eso. Exacto. Para la percepción de la gente es que hay mucho más corrupción en los municipios. La verdad es que sabíamos que había bastante, pero ahora al revés. Vamos a tener menos corrupción por un alcalde que entra nuevo, sabe que en 2 años más ya no va a ser alcalde y por lo tanto más vale cuidarse, porque en ese momento alguien va a mirar las cuentas y va a descubrir lo que pasó en Vitacura, pero también en muchos otros municipios. Entonces, esa es un poco la paradoja, que en el corto plazo la percepción ciudadana es que aumentó la corrupción, pues la verdad es que en el mediano y largo plazo está bajando notablemente y solamente estamos conociendo cosas que venían de antes. ¿Y en qué estamos al debe todavía? En estos términos. A ver, no es corrupción necesariamente, pero toca el sistema político. El sistema político, tenemos un problema serio. Hay consenso en el mundo técnico respecto a que estamos legislando mal, que cuesta llegar a acuerdos. Veamos lo que fue en el gobierno pasado, la reforma de pensiones. Hay elementos que desde el fin de los 90 que el mundo técnico decía tenemos que licitar los paquetes de afiliados en la AFP. Es un tema que no hay gran discusión técnica desde... Bueno, porque demoramos 25 años por un lobby muy potente de la AFP que sigue muy activo y también un Congreso que no es capaz de llegar a acuerdos. Y en muchos de los temas que ni siquiera estamos discutiendo lo relevante. Mucho de lo que a mí me frustra cuando tenemos estas discusiones muy mediáticas, muy con un discurso de campaña que busca llegar agua al gobierno políticamente, que obviamente es legítimo, pero no nos estamos preocupando de los problemas realmente de fondo que tenemos que avanzar en esos problemas. En el sector salud tenemos desafíos grandes, una población que está envejeciendo, un sistema que requiere modernizarse en muchos sentidos, abordar eso, tampoco estamos discutiendo eso. Es decir, tenemos muchas leyes cortas porque no hay espacio ni tiempo para esas leyes largas. Y conectando con el tema de los alcaldes, así como la comisión que tuvo el honor de presidir propuso limitar la reelección de alcaldes, no estuvimos a favor y estuvimos en contra de limitar la reelección de diputados y senadores. En el Congreso igual lo aprobaron. ¿Cuál ha sido el costo de eso? Había senadores claves para legislar los temas que tenían la experticia y sabían de los temas. Hoy en día los incentivos para hacer la pega, de hacer una buena ley, son muy bajos. Los incentivos están para salir con frase y cuña y que sean fáciles para las redes sociales. Y mientras más extrema mi posición, mejor me veo. Y por lo tanto, los pocos senadores que habían, que eran clave y eran transversales, que estudiaban los temas, que hacían la pega legislar, no se pudieron reelegir y están fuera con un costo importante para la calidad de las leyes que estamos haciendo. Eduardo, en este análisis inicial que hacías, nombrabas esta discusión respecto de que es el gobierno de José Antonio Kast, ¿no? Ultraderecha, no ultraderecha, derecha conservadora. Está yendo hacia una democracia iliberal, sobre todo a partir del anuncio, ¿cierto?, de la última reforma de seguridad. ¿Qué opinas tú? A ver, hasta hace una semana mi respuesta habría sido: el candidato Kast en las elecciones anteriores tenía un discurso iliberal objetivamente, sin lugar a dudas. Hasta llegó en la elección del 2022 a coquetear con la idea de que iba a declarar que la elección había sido un fraude. Hubo un par de activos de ese tipo, escribió una columna para
denunciar eso, pero una cosa el candidato, otra cosa el presidente, y gobernando, y muchos candidatos se atenúan, Kast, una vez electo, también da la impresión que iba a ser así, y por lo tanto había que darle no solamente el beneficio de la duda, sino cruzar los dedos que no cruzar esa elección. Lo que sucedió con la agenda de seguridad y con el proyecto que ingresó es que transversalmente, no solamente incluyendo gente derecha, digamos, han salido muy preocupados por este nuevo estado de excepción en que no pasa por el Congreso, dura 240 días. Una medida como esa, si llegara a aprobarse, sí es una medida de una democracia iliberal que no valora en lo más mínimo los contrapesos, los equilibrios que son propios de una democracia liberal, digamos, que es la que yo sí me gusta muchísimo más, digamos. Entonces ahí sí un tema de preocupación. Otros atisbos, nomás aprovechando para no estar solo en el tema de la semana, el director del Servicio Civil en su momento anunció también que él quería terminar con todo esto de la elección pública para los cargos de primer nivel. Son unos 140 cargos, porque lo importante es hacer el programa al presidente. Ese discurso no se ha traducido en una propuesta y por lo tanto no es todavía un hecho, pero ese discurso también es no entender cómo funciona un sector público, una democracia que funciona bien en cuanto a que hay contrapesos, en cuanto a que uno no... El programa del presidente no es algo que está sagrado y que hay que hacerlo a toda costa, sino que se requiere estos contrapesos propios de una democracia en particular, de que en estos cargos más bien técnicos sea gente elegida por mérito y no gente incondicional al gobierno de turno. Hay todo un debate respecto de si este gobierno finalmente es o no es de ultraderecha. El propio gobierno dice que no, digamos, pero eso contrasta con no solo un candidato, sino que ya un presidente electo que va a reunirse con Giorgia Meloni, que va a reunirse con Orbán en su momento cuando todavía era primer ministro de Hungría. ¿Es esto un gobierno de ultraderecha? Bueno, a ver, Kast, el mundo en que se movió antes de ser presidente... era muy cercano, era parte de esta ultraderecha. Tratando de ser, una cosa es haber sido parte de ese mundo y otra cosa es gobernar como lo hace ese mundo. Entonces uno sube la vara en cuanto a la exigencia para decir que es de ultraderecha. Si se aprueba este estado de excepción, esa es una medida ultraderecha concreta aprobada en este gobierno y lo haría calificar o reunirse ahora en septiembre, digamos, convocan acá a Santiago a líderes de la ultraderecha también. Claro, pero el mensaje equivocado me preocupa mucho. Pero una cosa es con quién converso mediáticamente y otras son las cosas como voy realmente aprobando legislaciones, leyes, medidas, normas concretas, etc. Y creo que hacer esa diferencia vale la pena. Creo que hacer esa distinción vale la pena y preocuparse mucho más o centrarse mucho más en las medidas concretas que se van aprobando finalmente versus que es un discurso político que igual enrarece el ambiente y igual complica las cosas, pero que al final... yo creo que es menos grave que cuando tengo una reforma constitucional, por ejemplo. Claro, es que esto es un punto de inflexión, entonces, con la presentación de esta reforma constitucional, ¿no? ¿Te parece una buena o una mala idea reabrir el tema constitucional después de estos dos procesos tan largos que llevó adelante Chile, donde mayoritariamente la gente decidió rechazar? Es una mala idea, pero además el motivo por el cual se abre es una mala idea. Seguramente hay propuestas que tenían un acuerdo amplio y que requieren una reforma constitucional que serían razonables, pero esto es simplemente, el gobierno partió muy mal en el tema de seguridad, quiere recuperar la iniciativa y decide tomar este tema y cree que quizás con éxito, que va a lograrlo, porque cada opositor que no esté de acuerdo con el gobierno le van a decir tú estás a favor de los derechos de los narcotraficantes y del crimen organizado, pero no está yendo al problema a fondo, que es cómo hacemos para combatir el crimen organizado, que efectivamente es un problema en América Latina y en Chile también ha aumentado, digamos. No está entrando en eso, está entrando muy poco en eso. Ahí... las principales medidas o una de las principales estrategias es seguir la huella del dinero, pero es un tema que no está dentro de esta agenda. No tiene un rol importante en esta agenda. ¿Y qué te parece?